Vladimir Valdés Bonilla, quien actualmente es conductor independiente en áreas de recursos humanos, servicio al cliente, trabajo en equipo, capacitaciones varias y coaching. Tiene más de 35 años de experiencia en funcionamiento de las diferentes áreas de recursos humanos. Cuenta con 2 certificaciones en coaching, maestría en dirección de negocios, licenciatura en psicología y 2 técnicos en el área, así como diferentes diplomas en distintos estudios. Recibamos con una calurosa bienvenida al máster Estuardo Vladimir Valdés Bonilla. El ámbito legal de las empresas y su empleabilidad. Entonces quisiera empezar con esta frase de Charles Darwin. Creo que todos conocemos a Charles Darwin o lo hemos oído mentar, que dice que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni siquiera las más inteligentes, sino las más sensibles y las que se adaptan mejor al cambio. Ahorita que estamos trabajando en el tema de una nueva normalidad y el tema va a ser la adaptación. No vamos en términos tanto de qué tan inteligente podemos ser, sino qué tan fácilmente podemos adaptarnos a las nuevas situaciones. Por favor, cambiamos de... Tengo esta frase aquí que les digo, o cambias o aceptas. Vivimos en un mundo complicado, en un mundo diverso, en un mundo incierto, donde estamos viendo crisis, enfermedades, aislamientos, economías aisladas, problemas de empleo. Y con esta situación que estamos viviendo también nosotros estamos cambiando, donde aparecen cambios de hábitos, cambios de actividades, nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir y también nuestras emociones. Y el mensaje sería, o cambias o aceptas. No puedes quedarte ya protestando qué está sucediendo o qué va a suceder, sino que vamos ya en este proceso de cambio. Neurociencia, que esto evolucionando mucho al mundo y al mundo de la psicología, donde se habla que la manera de más importante, cómo se aprende, cómo se guarda información en nuestro cerebro y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. Ese es el trabajo, ayudarnos a tener facilidad en el aprendizaje. Cambiamos, por favor. Toquemos un poquito el concepto de aprender, que es un por el cual se va a adquirir determinada información y la vamos a almacenar para poderla usar cuando nos hace falta. Y todo aprendizaje va a estar posibilitado por redes neuronales de nuestro cerebro que al mismo tiempo van a ser las que van a estar cambiando por el aprendizaje. Un ejemplo, nosotros tenemos que aprender constantemente y también para aprender tenemos que desaprender. Algo así como en el mundo de la tecnología, llena de información y queremos poner más información y ya no cabe la información, lo que tenemos que hacer es eliminar archivos que ya no nos sirven. Entonces, en este proceso de aprendizaje, la neurociencia nos ayuda a eliminar situaciones que ya no sirven para nuestra vida y entonces eso se llama desaprender para poder incorporar a nuestra vida nuevos aprendizajes. Por favor, cambiamos. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso. O sea, es en un periodo de tiempo a través del cual vamos a adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos, nuevas conductas, nuevos valores. Como resultado
de estar estudiando, de la experiencia, de la instrucción o formación y de la observación. Hoy nos ha tocado empezar a aprender rápidamente a través de la experiencia que estamos viviendo. Cambiamos, por favor. Ahora, para poder aprender, necesitamos cambios. El aprendizaje parte de un cambio. ¿Y qué es un cambio? El cambio va a ser un resultado que surge de un proceso y ese proceso va a generar la acción o transición de un estado inicial a otro diferente, según se refiere al individuo, a un objeto o a una situación. Y por cambio se puede entender también sustituciones o reemplazos de algo. Ahora, en el cambio, vamos a verlo hacia el futuro, no hacia el pasado. Hoy hemos cambiado a las situaciones del pasado, pero nuestro proceso de cambio parte de hoy para el futuro, donde vamos a analizar situaciones que van. Entonces yo voy a decir mi estado inicial o actual y el estado futuro o deseado que yo quisiera tener. Y hacia ahí es donde nos va a orientar el cambio. Por favor. Un poquito de historia, solo para que hagamos un análisis. En el año 2000 se hablaba mucho de que iba a terminar el mundo. Después dijeron que era el 2012. Nadie habló del 2020. Pero si revisamos en el año 2000, la esperanza esperada países más de la población tenía celulares. El número total mundial de correo alcanzados diariamente era de 171 millones. Se realizaban más de 2.7 billones de búsquedas a través de Google, hablando en el 2000. Nuestra forma de escuchar y comprar música. El iPod fue lanzado en el 2001. También en el 2001 fue el primer año en que un turista pagó para ir al espacio. Aparece YouTube, MySpace y Facebook, que se lanzan como redes sociales fuertes. Y los reality shows toman la pantalla chica de forma consistente, siendo hoy por hoy todavía número uno desde aproximadamente el año 2001. Cambiemos, por favor. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, o les hubiera dicho la palabra COVID a principios del 2020, nadie le hubiera puesto atención, porque para el 2020, al inicio de enero, febrero, de una expectativa de vida de 72 años. Las sociedades cada vez mayores, sociedades viejas, gente mayor bastante, la importancia de la tecnología inteligente, la robótica, aplicaciones de apps, de drones, surge Uber, en la medicina increíblemente, impresiones 3D, la esperanza media de vida esperada en los países desarrollados era de 76, a nivel general 72, a nivel de países desarrollados 76. Nuevamente, más del 90% de la población con celular y el número total mundial de mensajes de correo ha alcanzado más de 1.000 billones de mensajes diarios, con más de 400 millones de usuarios. Eso era en febrero, pero veamos qué pasa en marzo. A partir de marzo, nuestra expectativa de vida, que la teníamos de 72, de 76, se convierte en una expectativa incierta, con sociedades aisladas, donde vienen y mandan el mensaje que toda la gente mayor de 60 años que se cuide porque es la que va a desaparecer con el COVID. Sin embargo, las personas mayores de 60 años son los que se están cuidando más y son los que menos, hay menos personas infectadas, contagiadas o muertas arriba de 60 años que abajo de 60 años, porque el promedio se está manejando entre 45 y 55 años. Surge una pandemia global de enfermedad que provoca una inestabilidad mundial.
que viene a provocar un aislamiento de las sociedades, tanto de países se cierran fronteras a un aislamiento social, y viene a provocar en las personas una alteración en su estado emocional. Hay pérdidas y duelos. Todas las personas en algún momento hemos perdido algo, o perdido trabajo, o perdido dinero, o perdido algún familiar. Pérdidas de todo tipo. Pérdidas de parejas también, de pareja que se han terminado. Y duelos. La diferencia entre pérdida y duelo es que el duelo es una pérdida que duele. Hay una crisis de economía mundial, donde hay unos estudios fuertes en cuanto a crisis económica y el devastamiento que se está teniendo. Y por el lado positivo, pues aparece el home office como una tendencia que viene a quedarse, porque he conocido ya de algunas instituciones, algunas empresas que están devolviendo edificios porque se van a dedicar a trabajar a través de cibernético, cibertrabajo. Y no digo teletrabajo porque teletrabajo solo es una plataforma. Ciber es plataformas de redes sociales, plataformas de ERPs, Internet, WhatsApp, etcétera. Entonces viene el crecimiento de este home office, la educación virtual. Nos hemos dado cuenta ahorita, pues, se están dando clases a distancia y así vamos a terminar todo el año. El Internet y las redes sociales, si en la anterior hablábamos de 400 millones, se ha duplicado. Y viene el cambio en comportamientos, en intereses, en actitudes, en actividades y en hábitos. Yo no sé si se dieron cuenta, si tuvieron oportunidad de salir el día de hoy, pero se abrió la puerta. Hoy se abrió la puerta y había cantidad de personas fuera de casas cuando nos han dicho quedémonos en casa. La pandemia se va a mantener. Y en el año 2021, para que veamos un poquito de supuestos, aproximaciones, habla que el top 10 de los trabajos que más se demandarán se están transformando desde ya y quizás no van a existir en el 2050. Incluso van a empezar a desaparecer en el año 2030. Van a haber transformaciones de trabajo. La nanotecnología en la producción de alimentos significará que la disponibilidad de alimentos ya no va a ser afectada por el clima o por la caducidad. Van a trabajar al respecto. Va a haber un cambio en el comportamiento personal, laboral, educativo. Va a haber un redescubrimiento y una reinvención de todas las actividades mundial. ¿Y qué más podemos esperar? Vienen un montón de desafíos, retos y oportunidades a raíz de esta situación que estamos viviendo. Ahora bien, como les decía, el proceso del aprendizaje va en un cambio. Por favor, vamos moviendo este cambio a una resistencia al cambio. Esa resistencia al cambio me va a llevar a un aprendizaje. El aprendizaje me va a ayudar a descubrir errores. Y aquí hay personas que cuando descubren errores, otros que siguen adelante y entonces esto me lleva a obtener resultados, a generar, me va necesito, tengo que empezar de nuevo y vienen nuevos cambios. Ese es el proceso del aprendizaje. Y ante esta situación, ¿cuál va a ser nuestra reacción inmediata? La primera es la actitud, no sé qué debo hacer. Otra actitud sería, no sé cómo hacerlo. Otra actitud, no sé por qué. Y una última actitud, no quiero hacerlo. Para el no sé qué debo hacer, lo que tengo que hacer es educarme o educar a las personas. Para el no sé cómo hacerlo, lo que tengo que hacer es entrenar, programas de entrenamiento. El no sé por qué hacerlo es vender la idea y el no quiero hacerlo es motivarme y motivar a las personas. Y así de fácil, les estoy diciendo. Eso va a conllevar a bastante trabajo. Ahora veamos entre cambio y transición.
El cambio está centrado en el resultado que se produce, por ejemplo, cambio de oficina, cambio de casa, cambio de situación de vida. Pero la transición no se enfoca en el resultado, sino que hay que soltar formas antiguas de actuar y relacionarnos. El cambio es externo y situacional, gira en torno a lo nuevo, mientras que la transición es psicológica e interna, que implica soltar lo viejo con todos los sentimientos que esto conlleva. El cambio es el inicio, mientras que la transición inicia con el final. El cambio es un suceso y la transición implica un proceso. El cambio se realiza rápidamente, mientras que la transición se requiere de tiempo para su elaboración. En base a esto, lo que estamos viviendo ahorita no es un cambio, sino que vamos a llegar al cambio. Ahorita estamos viviendo en un proceso de transición. Y ese modelo de transición que yo les decía en la filmina anterior, que empieza con el final, es que nosotros tenemos que cerrar un ciclo. Ese cerrar un ciclo es un proceso final donde vamos a abandonar nuestro viejo mundo para entrar a un nuevo mundo, a una nueva dimensión. Y estos finales van a estar marcados por varios sentimientos, como son la tristeza, la sensación de pérdida, el enojo, la ansiedad, el miedo, el temor, todas nuestras emociones. Recuerden que el ser humano es 80% emociones y solo 20% razón. Y entonces aquí la pregunta que nos deberíamos dejar, y se las dejo para que la piensen, es ¿qué es lo que está finalizando para ti en este momento y qué estás perdiendo? Hasta que defines tu final, vas a entrar a tu zona neutral. Es aquella fase donde estás entre lo viejo, final, y lo nuevo, el inicio, que puede generar confusión, desconexión con la realidad, pérdida de la realidad. A nivel de trabajo, a nivel de estudio, las personas sencillamente se alejan, renunciando literalmente, o peor aún, se siguen presentando en su vida todos los días, pero sin hacer nada. Es un periodo de parálisis, que es lo que estamos viviendo ahorita. Hay parálisis económica, parálisis social, parálisis cultural, etc. Y cuando ya logré salir del final y esta zona neutral ya me hace pensar a lo nuevo, entonces ya entro en la zona inicial, que va a ser cuando la persona ya empieza a sentirse satisfecha y estable, renovada y con nueva energía, y va a ser una etapa muy diferente al inicio del cambio, ya que es cuando las personas finalmente han alcanzado el éxito. Entonces tenemos que soltar nuestro final para poder llegar al principio. Eso sería como una parte muy introductoria, y ahorita vemos cuál sería el nombre de SARS o COVID-12, y le han puesto el nombre de COVID-19 porque apareció en el año a finales del 2019. A nivel de recursos humanos, las empresas tienen que manejar un mensaje corporativo por la alta gerencia. Recursos humanos es el vehículo que tiene que conectarse con la gerencia para que la gerencia prepare un mensaje corporativo a todos los colaboradores. También hay que unificar mensajes. Esto quiere, en lo que hable el gerente, va a hablar el gerente de ventas, va a hablar el gerente de producción, va a hablar recursos humanos, va a hablar, todas las áreas tienen que unificar mensajes. Establecer un mensaje claro que se entienda tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje no verbal, en señales, carteles y todo lo que necesite la empresa. Identificar canales efectivos de comunicación. ¿Cuáles serán? Pues ahorita pues es la computadora, es lo que más ven las personas, mensajes en WhatsApp. Para los que regresen a las oficinas, pues carteleras, panfletos, brochures, etc. Luego también implementar una comunicación bidireccional, jefe, colaborador, colaborador, jefe. Que no solo sea una comunicación descendente, sino que abra las puertas a la comunicación para que el jefe aprenda o entienda qué es lo que sienten los colaboradores y los colaboradores también que expresen o sienten sus jefes. El papel de recursos humanos, yo estoy convencido que va a crecer mucho, al igual que el papel de la psicología. El papel de la psicología en la salud mental y el papel de recursos humanos o psicología industrial o capital humano, o el nombre que le quieran dar, dentro de la salud mental organizacional.
Y por último, elaborar un programa de comunicación institucional que ya lo está pidiendo varios países. Guatemala pues también ya está trabajando en ese programa de comunicación institucional que va a iniciar con protocolos de salud ocupacional. También se van a tener que establecer guías de recomendaciones para teletrabajar. Las personas se conectan en la computadora, se sientan a las 8, 7, 9 de la mañana y a veces son las 11 de la noche y siguen en la computadora porque la computadora como que lo absorbe a uno. Entonces se van a tener que trabajar esas guías de recomendaciones para manejar una salud mental. Una recomendación que yo les puedo dar, por favor, cuando dejen de usar la computadora, cierren los ojos, háganse masajes en los ojos, no hagan lo que hacen algunos, sueltan la computadora e inmediatamente se conectan a WhatsApp o a Facebook o a Instagram o a Twitter para ver cuáles son todos sus mensajes. No, hay que descansar la vista. Se van a tener que establecer metodologías ágiles y eso va a significar procesos menos burocráticos. Se van a tener que crear espacios de reuniones sociales virtuales. Ya nos dimos cuenta que podemos hacer reuniones vía cómputos, ciberreuniones, en lugar de estar llamando a cada rato a salas de sesión. Vamos a tener que trabajar bastante ejercicios físicos como meditación. Sería ejercicios un poquito de juegos, ejercicios corporales para que la persona se sienta bien. Y también se van a tener que establecer los protocolos institucionales de salud ocupacional. Hoy por hoy, el acuerdo gubernativo 146-20 de Guatemala está establecido por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía, donde están pidiendo que todas las empresas, previo a la apertura, tuvieron que haber hecho ya su protocolo de salud ocupacional y manejo de distanciamiento y áreas de trabajo. Ese protocolo lo tienen que llamar al ICS para que el Instituto de Seguridad Social revise, avale y autorice ese protocolo y poderlo poner en práctica. Y las empresas que no lo hagan pueden tener multas grandes a nivel de iniciativa privada. Y a nivel del Estado, instituciones de la administración pública que no lo hagan, va a ser un hallazgo de Contraloría General de Cuentas. Cambio, por favor. Ahora bien, los procesos estratégicos y las funciones que incluyen las responsabilidades y todas las actividades de recursos humanos van a seguir siendo exactamente las mismas. Lo que va a cambiar va a ser la toma de decisiones y cómo adaptar los procesos. Que aquí significaría humanizar procesos, porque hay muchos procesos que hacemos que nos dificultan el trabajo. Esta crisis causada por el coronavirus va a poner a prueba el personal de recursos humanos y sus capacidades. Departamentos de recursos humanos que no han tenido función en las empresas, sino que solo son el departamento que se encarga de organizar la fiesta de Navidad o las canastas o el pago de salarios o el pago del bono 14. No, recursos humanos va a tener que entrar. Recursos humanos tenemos que ser los primeros que debemos intentar comprender la situación que se está viviendo y transmitir tranquilidad. No mensajes alarmistas, sino mensajes de concientización y tranquilidad. Va a cambiar la gestión tradicional de las empresas en las que nos teníamos que estar reuniendo constantemente y mirarnos entre nosotros para poder tomar ciertas decisiones. Y nos va a invitar a pensar cómo implementamos prácticas de gestión más efectivas que involucren el teletrabajo o el trabajo. Porque como les repito, este teletrabajo, cibertrabajo, vino para quedarse. También dentro de recursos humanos se está platicando de que se van a potencializar mucho las competencias blandas. ¿Cuáles son las competencias blandas? Las competencias actitudinales. Sabemos que por competencias hablamos del conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que tienen las personas para desempeñar bien su puesto de trabajo. Pues vamos a entrar al área de actitudes. Aunque es un proceso que ya se venía desarrollando
gracias a las nuevas generaciones que van a reclamar un mejor trato que cambió con el modelo mental que existía hace 20 años, ha pasado, por ejemplo, las generaciones ahorita, los millennials, los centennials, ya no son personas que quieren quedarse mucho tiempo en el trabajo, sino son personas que quieren trabajar 2, 3 años, a diferencia de generaciones anteriores que buscaban mucho la estabilidad laboral por bastante tiempo en la empresa. Y este trabajo ha venido evolucionando y el desarrollo de las personas va a ir por buen camino. Vamos a tener que replantear roles y transformar los procesos, las tareas y también los equipos. Aquellas organigramas o estructuras organizacionales tan cerrados, vamos a tener que irlos cambiando e ingresar a trabajar más hacia los procesos para desburocratizar esos procesos, tener tareas más fáciles y equipos multidisciplinarios, donde en algún momento ya no va a ser solo recursos humanos, solo contabilidad, porque un proceso va a involucrar a diferentes áreas. Vamos a entrar en lo que se conoce como las estructuras matriciales en las organizaciones, donde vamos a seguir trabajando con los organigramas, pero también involucrando los procesos a los organigramas. E incluso vamos a tener que aprender a manejar la crisis de los diferentes aspectos. Ahora bien, ¿qué desafíos nos trae este pospandemia en la gestión del talento humano? El primero, que este ya lo trabajamos desde hace rato, la globalización. Vamos a necesitar de un capital humano preparado y en sintonía con tendencias más innovadoras. No sé si les ha pasado que ustedes en algún momento llaman a un call center y resultó que están aquí en Guatemala y oyeron la voz de un colombiano, de un chileno o algo por el estilo, porque esas líneas telefónicas 1-800 ya vienen y tienen una interconexión. Vamos a tener que trabajar mucho esto, lo que va a permitir a las empresas mantenerse al día en la apertura de mercados y aprovechar nuevas posibilidades de expansión, oportunidades de negocio en mercados globales. Van a tener que revisar tratados de libre comercio, hay que revisar el TLC, Tratado de Libre Comercio con México, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, porque van a ser importantes que hoy como región vayamos a trabajar en ese ámbito empresarial. Otro desafío que vi son las nuevas tecnologías, que van a ser aprovechadas principalmente para brindar capacitación a los empleados. Les comparto, yo trabajo mucho capacitaciones. Si yo estoy dando un curso de capacitación a nivel presencial, lo más que puedo tener en una sala, 30, 40 personas. Ya 40 personas es difícil manejar una capacitación. Mientras que a nivel de utilizar el e-learning, por ejemplo, ayer yo tuve una conferencia tocando el tema sobre pérdidas y duelos y tenía conectadas 1,900 personas de toda Latinoamérica. Entonces, es una nueva herramienta. Acabo de recibir una llamada hoy precisamente de un call center hindú que necesita capacitación de español para las personas que están allá y sale mucho más barato para ellos, mucho más barato para mí porque yo también no dejo de hacer mi trabajo y conectándome 1 hora o 2 horas diarias durante determinado tiempo puedo estar trabajando con las personas. Entonces eso viene para quedarse. Los softwares que vienen tendrán que ser necesarios para posicionar los niveles más altos de competencia, ya que tenemos que incorporar plataformas creadas exclusivamente para las organizaciones. Generalmente las plataformas que hoy existen son relacionadas con contabilidad, los famosos Exactus, SAP, donde tienen amarrado casi que los módulos de contabilidad. Y el módulo de recursos humanos que tienen amarrado únicamente es el de nóminas. Hoy vamos a tener que amarrar una plataforma de desarrollo organizacional, de capacitaciones, de control de personal, auditorías, llevar todo el historial de los empleados a través
de estos programas que nos ayuden a impulsar la innovación de la empresa, a buscar satisfacción al cliente y sobre todo la rentabilidad a los accionistas. Un tercer desafío es que tenemos que ser proactivos. ¿Se recuerdan la espiral que trabajábamos del cambio, donde empezábamos con el aprendizaje, cambio, resistencia? Tenemos que superar la resistencia para poder aprender. Y esa proactividad va a ser una gran responsabilidad de la empresa y sobre todo de recursos humanos en formar equipos de trabajo con colaboradores capaces de anticiparse a los cambios y de aprovechar las oportunidades que permita innovar constantemente. La entrevista de reclutamiento y selección va a tener que cambiar porque vamos a tener que investigar más sobre las competencias blandas o actitudinales. Uno de los mayores retos es crear, mantener y desarrollar equipos de trabajo que tengan el talento, la destreza y la motivación, que otros están hablando de la resiliencia para alcanzar las metas de la organización a pesar de la situación que estamos viviendo. Un cuarto desafío, pues generar un buen ambiente laboral. Tenemos que crear un ambiente en la organización que sea agradable para cualquier empresa y una forma de lograrlo va a ser teniendo un equipo de trabajo que son más que empleados o recursos, son personas. Estas personas deben ser valoradas y vistas como socios, como aliados, como colaboradores de la empresa. Va a tener que cambiar esa relación laboral, permitiendo la interacción entre todos y aprovechar al máximo las capacidades de cada persona para crear el valor y el sentido de pertenencia en cada rincón de la organización. El ponerse la camiseta de la empresa, pero para eso hay que crear nuevos programas de ambiente laboral. Ese ambiente laboral no solo tiene que ver con la participación de los empleados, sino también con los espacios donde se desenvuelvan a diario. Este distanciamiento social nos está diciendo que si habían 4 o 5 personas en una pequeña habitación, en un pequeño cuarto, vamos a tener que tener solo 2 personas. Vamos a tener que provocar áreas más desinfectadas, más limpias, mantener no solo el ambiente laboral como persona, sino el edificio en sí, las áreas de ingresos, mucha limpieza. También esto va a optar también que las empresas van a tener que dar más flexibilidad a sus empleados en cuanto a horarios de trabajo. Ya el presidente hablaba ayer de que el sector público entra a partir del lunes a las 7 de la mañana y sale a las 3. E invitó a la iniciativa privada a que empiecen a las 9 para salir a las 5. Por supuesto que el presidente solo puede hacer la propuesta a nivel iniciativa privada. Han cambiado las oficinas, dejando oficinas poco motivadoras para dar cabida a espacios que tienen que llenarse de vida, incentivar la creatividad. En algún momento botar paredes y trabajar con en áreas comunes, áreas más grandes, como es como trabajan los call centers. Generar esos espacios y generar situaciones de creatividad. Y un quinto desafío, retos profesionales y oportunidades de desarrollo interesantes. Ofrecer al equipo de trabajo oportunidades de mejora y planes de carrera, desarrollo organizacional, que permita sentir la persona valorada y con ánimos de desarrollarse profesionalmente dentro de la organización, los va a mantener constantemente motivados. Están hablando ya mucho de invadir las empresas con universidades corporativas para que puedan trabajar y entrar como una prestación las universidades corporativas que van a generar programas propios para la empresa. Y va a ser una forma también de disminuir la rotación de personal y de consolidar su equipo, que va a ser, sin duda alguna, la gran ventaja que se va a tener ante la competencia. Tienen que cambiar todos los beneficios marginales, todos los beneficios no económicos. Ahora bien, este cambio no solo va a venir por la tecnología, sino que también va a venir por la organización de la empresa como tal y la organización de las personas. Creo que todos tenemos que ganar en autonomía y en responsabilidad.
creo que debemos saber organizar nuestras prioridades a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que aprender a mantener un espíritu de equipo donde la cooperación y la motivación en la distancia van a existir. Porque el hecho de que yo esté trabajando en mi casa no va a significar que yo deje de pensar o ver qué es lo que está sucediendo en la empresa o en la casa de otra persona. Y entonces, si hoy es difícil el trabajo en equipo estando presentes físicamente, hoy que vamos a estar presentes a distancia va a ser un poquito más difícil esa cooperación y motivación del trabajo en equipo. Es un reto y una oportunidad para todos, para nuestro crecimiento personal y profesional, porque esto va a suponer un desafío, sobre todo para los altos directivos que van a tener que generar e impulsar y animar nuevas formas de trabajo. Y eso es clave. No se va a poder trabajar como antes, nuevas formas de trabajo. Esta modificación a tocar las estructuras de la empresa, estructuras organizacionales, donde van a tener que hacer transformaciones organizacionales, generar equipos multidisciplinarios, donde vamos a tener cada vez personas multifunciones trabajando de forma transversal en proyectos de innovación, de anticipación o de rápida adaptación, que era lo que les decía hace un rato. Empiezan a reconvertirse, reinventarse y transformarse puestos de trabajo para generar una mejor eficacia y mejor competitividad. Las herramientas tecnológicas deben estar al servicio de la agilidad y la eficacia de los procesos de selección principalmente. Sin embargo, la experiencia del candidato debe seguir siendo la parte central de todo el proceso de reclutamiento e integración de cualquier nuevo colaborador. Y también tiene que haber herramientas tecnológicas para evaluaciones del desempeño, administración de personal. Les comparto que estoy ahorita conociendo una plataforma española, Sicoreg. Sicoreg es una plataforma muy interesante en psicología, que va a evitar el que hayan situaciones no éticas. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién me garantiza a mí que en una entrevista de reclutamiento y selección no me estén grabando digamos si lo estoy haciendo a través de ciberconferencia, que me estén grabando mi reunión y después esa entrevista la puedan subir a una red social? Eso nadie me lo garantiza. ¿Quién me garantiza que al momento que me están haciendo mi evaluación del desempeño también no vayan a grabar algunas situaciones? Entonces, este programa de Sicoreg es una plataforma española muy, muy interesante que va a minimizar esas situaciones y donde estamos trabajando con el Colegio de Psicólogos sobre la ética de todos los usos de tecnologías y herramientas a distancia, principalmente en el área de psicología. Casi que es un hecho que esta plataforma de Sicoreg viene a Guatemala y la vamos a estar trabajando a través del Colegio de Psicólogos. Yo estoy como presidente ahorita del Tribunal de Honor y a mí me toca ver todas las relaciones de ética y parte de la ciberpsicología tiene que entrar mucho con la situación ética en la psicología. Como bien les hablaba anteriormente, las competencias técnicas, que las competencias más demandadas por el COVID van a ser las competencias técnicas, además de las competencias blandas que está abajo. Las competencias técnicas van a permitir a los profesionales estar alineados con la evolución de las tecnologías, con los canales y las formas de comunicación con los clientes y consumidores. Se va a insistir mucho ahorita en aprender a manejar todo lo relacionado con informática. Y yo pienso que esta es la oportunidad de sistemas y de recursos humanos para crecer como áreas en las empresas. En las entrevistas se va a tener que preguntar qué programas de cómputo saben manejar, cuál es el ancho de banda que maneja su internet y cosas por el estilo. Y las competencias claves donde se va a trabajar mucho con la actitud de las personas, ver cómo está la actitud, van a ser clave para el desarrollo y la evolución de las organizaciones, que es el desarrollo organizacional
que conlleva con ello el desarrollo personal y el plan de carrera. Las competencias que se supone que van a ser más demandadas después del COVID va a ser la resiliencia, capacidad de adaptarse, el inconformismo, no quedarse en esa zona de comodidad, tener un espíritu crítico de investigar más, capacidad de innovación, ser generosos y longánimes. La longanimidad es la bondad, el trabajo en equipo, la capacidad de comunicación en todas las situaciones, comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación asertiva y la comunicación sistematizada. Y las técnicas especializadas, las propias de cada departamento. Hoy ya no nos vamos a poder dar el lujo de contratar a una persona, por ejemplo, voy a contratar a un perito para que trabaje de contador, a alguien que no sea perito contador. No se va a poder. Ahora bien, la resiliencia organizacional ante la pandemia. El COVID-19 rápidamente se convirtió en una amenaza para nuestras organizaciones a nivel global y nos agarraron en forma desprevenida. Hoy en un programa de la mañana, en un canal nacional, oí a la doctora Maritza Ochoa y me hizo recordar algunas cosas. La doctora Maritza Ochoa fue presidenta del Colegio de Psicólogos y ella decía, nos agarraron más desprevenidos que para el terremoto de 1976. En el terremoto de 1976, muchos de ustedes no habían nacido, y para ustedes es historia, para mí es experiencia, porque yo lo viví. Sufrimos lo que estamos viviendo, solo que éramos un país. En cambio, hoy es una situación a nivel mundial. Entonces, ahorita no tenemos ayuda, que nos mande ayuda a los países que siempre nos han ayudado, porque esos países también están sufriendo las consecuencias. Entonces, como estamos desprevenidos, tenemos que empezar a trabajar muchas áreas de salud ocupacional, de salud mental a nivel organizacional. Los principales puntos de dolor o principales fallos en las organizaciones, la falta de comunicación con colaboradores, la falta de comunicación con clientes, con entes reguladores, con proveedores. Pasó lo que pasó y cerramos las puertas. Y no sabemos cómo está la situación con los colaboradores, entonces hay que trabajar esos programas de comunicación. ¿Cómo planificar ante la situación? Generar planes de acciones, planes de contingencia, ponerle atención a los procesos críticos dentro de una organización, revisar las áreas misionales o sustantivas de la empresa y las áreas de apoyo. Y también nos dimos cuenta de la falta de herramientas tecnológicas. Hay personas que querían trabajar desde su casa y se instalaban el TeamViewer o ¿cuál es el otro? El Ask. Y se conectaban con esos dos, pero se daban cuenta que la licencia tal vez solo les iba a funcionar 4 horas, porque era una licencia gratuita. O nos metemos ahorita a un Zoom que ha dado algunos problemas, o al Weber o a Teams, pero hoy Facebook se dio cuenta de que estaba súper atrasado en eso y Facebook tuvo que cambiar. Si ustedes se meten a la aplicación de Facebook, hoy Facebook ya tiene salas de sesiones. Y eso hace 15 días, un mes que lo pusieron. Entonces, ante esas herramientas tecnológicas o la falta de herramientas tecnológicas, a veces tenemos programas de Word, de Excel, sin licencia, y esos no están funcionando. Vamos a tener que ir haciendo esos cambios. Las inversiones, en lugar de ser inversiones a nivel de muebles o inmuebles, va a ser a través de tecnología. También carencia de políticas y procedimientos que no nos ayudan a nuestra toma de decisiones. La poca claridad del manejo de situaciones y cómo ha impactado negativamente la situación en los resultados de la empresa. También la respuesta descoordinada y falta de liderazgo. Tenemos jefes que no tienen liderazgo y que no saben tomar decisiones, o que hay respuestas tardías a las situaciones que estamos viviendo. Y también nos damos cuenta de que falta mucha capacitación para los colaboradores. Ante estos desafíos actuales, las empresas pueden optar por siguientes recursos para administrar su capital humano. Perdón que vaya tan rápido, pero tengo bastante información y es
1 hora la que tengo y después vamos con todas sus preguntas. Una de las situaciones que va a pasar es modificaciones temporales en la organización del personal y cómo documentarlas. Se van a tener que adecuar jornadas. Creo que hoy sí se va a trabajar ya con jornadas de trabajo a medio tiempo. Van a tener que controlar bien la coordinación de vacaciones. Lo que pasó ahorita, la suspensión de contratos de trabajo temporales. Van a haber despidos de personal. Y definitivamente tiene que haber una modificación de la legislación laboral para revisar salarios mínimos, para revisar políticas de promoción, para revisar el código de trabajo, etc. También tiene que aparecer adecuación de normativas, políticas y guías para el cibertrabajo. Vamos a tener que trabajar también, aplicar nuevas regulaciones por incapacidades. Y al hablar de incapacidades, estamos hablando de suspensiones por accidente, por enfermedades. Van a aparecer hay muchas enfermedades psicológicas ahorita que están generando problemas. Un amigo me decía a nivel de broma, el COVID psicológico que apareció. También se van a tener que implementar medidas emergentes que apruebe el gobierno y estrategias de restablecimiento a la normalidad ante el cese de todas las medidas. Y lo que ya les había dicho anteriormente, establecimientos de protocolos de seguridad y de salud ocupacional, el acuerdo gubernativo, el 146, y también está el 171-2020, donde están trabajando todo eso. Vamos a tener que revisar lo siguiente para la empleabilidad, las famosas fuerzas de Porter. Tenemos que revisar las restricciones, las barreras de ingresos que tenemos, qué productos van a entrar, no van a entrar. Ya, por ejemplo, muchas empresas se están vendiendo por internet, no están dando factura y ya apareció la SAT y dijo, tienen que dar factura. Esa es una restricción. El poder de negociación, negociar con nuestros proveedores. Las empresas grandes tienen poder sobre los proveedores. Las empresas pequeñas son los proveedores los que tienen el poder de negociación sobre la empresa. Dentro de este poder de negociación también vamos a entrar en el poder de negociación con nuestros compradores. Vamos a tener que revisar a nuestra competencia directa. ¿Qué está haciendo la competencia directa? Y también vamos a tener que revisar los productos sustitutos, porque van a entrar desde ya productos más baratos que van a venir a sustituir lo que yo hago. Un ejemplo, podría poner, antes las casas tenían puertas de cedro, de roble, de maderas finas. Hoy las puertas son puertas sintéticas hechas con acerrín o con viruta, le llamábamos, de madera, así triturada, y hacen esas puertas y solo las pintan color caoba o color ciprés, el color que querramos. Una puerta de madera fina costará unos 4,000 quetzales. Una puerta de este tipo nos costará tal vez unos 300, 400 quetzales. Entonces, es importante analizar todas estas fuerzas que van a aparecer y que nosotros tenemos que ver cómo competir contra las mismas barreras de ingreso, ayudado a hacer alianzas con los proveedores, hacer alianzas con nuestros clientes, enfrentar a la competencia y también revisar a estos productos sustitutos. Vamos a tener que revisar estas fuerzas externas o exógenas al cambio, como por ejemplo los factores sociales. ¿Qué quieren las empresas ahora? Yo no sé si, bueno, yo asesoro varias empresas, tengo una empresa que asesoro que se dedica a venta de maletines, mochilas, valijas, cosas de viaje. Y los dueños están claros de que la gente ahorita no va a querer comprar eso, porque no es un producto de primera necesidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos reinventamos? Los factores económicos, ¿cómo está la economía del país? Ahorita pagaron el bono 14, pero no salieron tantas promociones de bono 14, porque las empresas no estaban preparadas, la gente no está preparada para gastar más en su bono 14. Factores tecnológicos, que ya hablamos mucho de la tecnología. Los factores políticos, y aquí no estoy hablando de un partido político, sino la política que va a imperar en cada país, en cada región. Los factores culturales, qué nos va a decir la cultura, y también
los factores educativos o educacionales. Esos son los cambios externos. Luego también vamos a tener que revisar las fuerzas internas o endógenas. Son las internas. Vamos a tener que revisar los descriptores de puestos y perfiles de puestos para ver las funciones de cada trabajador. Vamos a tener que revisar los objetivos de la empresa, los objetivos del área de trabajo, los objetivos de los puestos, generar muchos indicadores de gestión. Vamos a tener que revisar qué tecnología, si es la adecuada, la que tenemos en la empresa y qué tanto se sabe utilizar. Y también vamos a tener que revisar todas las políticas, políticas de reclutamiento y selección, políticas de capacitación, políticas de contratación, a nivel de contabilidad, políticas de créditos, a nivel de ventas, políticas de descuentos, todas las políticas que existan a nivel corporativo. Las fuerzas externas o exógenas que les hablaba es lo que se conoce como PESTEL, aspectos políticos. Aquí es el acróstico PESTEL, político, P de político, E de económico, S de sociocultural, T de tecnológico, E de ecológico y L de legal. Hay que revisar todos estos aspectos porque tenemos que trabajar mucho en la legalidad, tenemos que trabajar los políticos, etc. Dentro de esto, ya metiéndonos a recursos humanos, vamos a trabajar con 3 principios claves básicos. El primero va a ser mantener o incrementar la autoestima de los trabajadores. Tenemos que convertir a las personas en elementos valiosos. Escucharlos y responderles con empatía, ponernos en el lugar de las personas. Y pedir la ayuda del colaborador o del trabajador para solucionar el problema, no para buscar culpables. Tenemos que volvernos resolutivos. Y aquí vamos a encontrar tipos de personas. Vamos a tener a las personas motivadas a protegerse y vamos a tener a las personas motivadas hacia los logros. Las personas motivadas a protegerse son aquellas personas que hacen solo lo que tienen que hacer, que son desconfiados y resistentes al cambio, que no trabajan en equipo, que generan rumores y chismes, que protegen lo que tienen, que no les importa dar más y sus estándares de trabajo son inferiores. Mientras que los motivados a los logros van a tener iniciativa para otras actividades, vamos a ser optimistas y resolutivos, trabajan en equipo, aportan actividades importantes para el trabajo, les gustan los desafíos y sus estándares superiores de trabajo. Quedémonos ahí un poquito, pero no me la vayan a cambiar. Organizar estas personas motivadas a protegerse para convertirlas en motivados hacia los logros. Porque los motivados a protegerse son personas que están en su zona de confort, están dando resultados negativos. Mientras que tenemos que buscar personas motivadas hacia los logros, porque ahorita hay que recuperar la economía, hay que recuperar la credibilidad de la empresa, hay que recuperar muchas cosas. Entonces, estas personas motivadas a protegerse automáticamente están saliendo de las empresas. Por favor, cambio. También tenemos que revisar que los intereses de la organización son diferentes a los intereses de los trabajadores. Los intereses de la organización son la productividad, los procedimientos de trabajo, la satisfacción de los clientes, el logro de las metas y la mejora continua. Pero los intereses de los trabajadores son otros: la satisfacción en el trabajo, la superación, la seguridad en el trabajo, la autoestima y cubrir las necesidades. Por favor, detengámonos ahí. Esto, fíjese si nos damos cuenta, muchas veces los intereses de la organización son diferentes a los intereses de los trabajadores. Y las empresas tienen que pensar en que los trabajadores acepten los intereses de la organización, pero los trabajadores también le van a exigir a las empresas que piensen en los intereses de los trabajadores. Y ahí es donde hay que trabajar esas sinergias organizacionales para poder crecer en el desarrollo personal con los trabajadores como el desarrollo organizacional. Cambio, por favor. Y aquí vamos a ver la legislación laboral de Guatemala. La legislación laboral habla de las pirámides de Kelsen, así se llama a nivel laboral, a nivel jurídico, donde habla que los 2 elementos altos de la pirámide son el contenido dogmático
y los más bajos son el contenido normativo. Veámoslos en qué orden va la legislación laboral de Guatemala. Lo que manda en las leyes es la Constitución de la República y no puede haber algo mayor que la Constitución de la República. Entonces, si la Constitución de la República dice una cosa y todo lo que está abajo va en contra de la Constitución de la República, todo lo que está abajo no es válido. Abajo de la Constitución de la República vienen los convenios internacionales ratificados en Guatemala. Eso se maneja a través de la Organización Internacional del Trabajo. Hay aproximadamente 195, creo, convenios internacionales, de los cuales como 150 convenios están ratificados en Guatemala. Los acuerdos gubernativos, que los hace el Ejecutivo o el presidente, y los decretos legislativos, que los hace el Congreso de la República. Debajo de eso viene el Código de Trabajo y los pactos colectivos, que son cuando hay sindicatos. Estos códigos de trabajo y pactos colectivos son acuerdos gubernativos, porque el Código de Trabajo es un decreto legislativo y el pacto colectivo es un acuerdo ministerial que lo autoriza el Ministerio de Trabajo, pero tanto el Código de Trabajo como el pacto colectivo lo firma el presidente de la República para darle vida a esas situaciones. Por debajo del Código de Trabajo y pactos colectivos viene el reglamento del ICS, y ahí entra la Ley de Seguridad, Salud Ocupacional, pago de ICS, etc. Abajo del ICS vienen reglamentos de ley adicionales como la ley del IVA, como el impuesto sobre la renta o como algunas disposiciones gubernamentales temporales. No sé si se fijaron que el presidente dijo de que autorizaba que el bono 14 se pagara en 2 o 3 pagos, pero la Corte de Constitucionalidad, que maneja la Constitución de la República, ordenó a los diputados, ordenó al ministerio de que en el Código de Trabajo dice que el bono 14 es un pago único, y entonces esta disposición gubernamental estaba en contra de algo que está más arriba. Luego viene el reglamento interno de trabajo, que es las normativas con las que se maneja una empresa, el cual tiene que ser mandado al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo lo autorice. Y abajo del reglamento interno de trabajo van a venir todas las disposiciones internas de la empresa, que los hacen firmar una carta. Les voy a poner un ejemplo. Call center hacen firmar a un trabajador que si tiene que trabajar 6 meses y que lo van a capacitar. Y si se va menos de los 6 meses, tiene que pagar esa capacitación. Esa es una disposición interna que va en contra del Código de Trabajo. Y entonces, al momento de que una persona quiera pelear la situación, el Código de Trabajo es mandatorio sobre esta disposición interna. Y entonces, mis disposiciones internas yo las tengo que hacer en base a mi reglamento interno. Mi reglamento interno lo tengo que tomar en cuenta la ley de salud ocupacional, de higiene y todo lo que establezca la ley del IVA. Tengo que trabajarlo eso también en base al ICS y el Código de Trabajo y pactos. Cuando voy a hacer un pacto colectivo, tengo que revisar convenios internacionales ratificados en Guatemala, acuerdos gubernativos y decretos. Y todo esto encaminado a la Constitución de la República. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que utiliza su traje regional o su traje típico, le llamábamos antes, y la empresa lo obliga a que se ponga uniforme. La Constitución de la República dice de que las personas pueden utilizar sus trajes regionales, entonces sería ilegal. Ya casi estoy terminando, donde dice que todo cambio implica una pérdida. Del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Eso dice Robert Neymeyer, donde nos habla de que los cambios que estamos teniendo nos han provocado pérdidas. Pero estas pérdidas van a ser imposibles sin el cambio. Otra frasecita donde Herman Keyserling dice que la multitud por sí sola nunca llega a nada si no tiene un líder que la guíe. Entonces, el papel de los líderes de las empresas va a ser clave y fundamental para que podamos salir adelante lo más pronto posible. Creo que vamos con la última, donde
este es mi autor preferido a nivel de psicología, Víctor Frank, que dice que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Hoy estamos viviendo situaciones de sufrimiento, pero tenemos que aprender a manejar. Hay situaciones que no las podemos cambiar porque son los factores externos, pero sí podemos modificar nuestra conducta para el trabajo. Yo estoy por aquí concluyendo mi tema. Si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, si se vale el anuncio, pues ahí está mi página. Estoy en Facebook, en Twitter, LinkedIn, YouTube. Ahí tengo algunas cápsulas motivacionales por si quieren ver, sobre todo en YouTube. Preguntas, dejamos un espacio ahorita para preguntas. Agradecemos la participación del expositor máster Estuardo Valdés. Como siguiente punto daremos inicio al espacio de preguntas, las cuales se recolectaron a lo largo de la actividad. Dichas preguntas serán resueltas por nuestro expositor. De antemano pedimos una disculpa para aquellas que no puedan ser resueltas por motivo de tiempo. Como primera pregunta tenemos: ¿cómo humanizar el cibertrabajo para tener un ambiente laboral saludable, tomando en cuenta que se trabaja vía Internet? ¿Cómo humanizarlo? Yo pienso que lo primero que se tiene que haber es una muy buena comunicación. Creo que sería importante si las personas se van a conectar diariamente, darles una plática motivacional, así buenos días, cómo amanecieron, el poder mantener esa calidez humana que se tendría que tener en el trabajo, por un lado. Por el otro lado, creo que el jefe tiene que saber, o la empresa tiene que saber, la disponibilidad que tiene la persona hacia la tecnología, porque yo puedo tener toda la disponibilidad, pero imaginémonos que seamos 5 personas las que vivimos en la casa, digamos papá, mamá y 3 hijos. Los 3 hijos se tienen que conectar en internet para hacer sus tareas. Mamá y papá tienen que trabajar. Entonces, la banda de internet no da tanto. Y entonces, ¿qué tanto sabrán los jefes de esa banda de internet? ¿O qué tanto sabrán de cuántas computadoras tengo en la casa? Son de los puntos que tendrían que ser. Entonces, es mucho de comunicarse, de platicar con las personas. Creo que ese es un punto. El otro punto, generar una guía de salud mental para trabajar la ciberpsicología. Ejercicios que hacer en caso de dolor de cabeza, de la vista, como que tendrían que implementar algún programa o alguna jornada oftalmológica, porque definitivamente la vista se cansa, se gasta un poquito trabajando en Internet. Creo que muchos programas de salud mental también. Gracias. Pregunta: en Guatemala el teletrabajo no está regulado por la ley y son muy pocos los reglamentos internos de trabajo que cuentan con políticas de este tema. Como organizaciones, ¿cómo podemos regular las condiciones laborales de nuestros colaboradores? Ahí era el punto que tocaba. La legislación laboral va a tener que incluir estas situaciones, porque trabajando ¿cómo se llama? Desde la casa, ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Ustedes se meten a la computadora, se sientan a la computadora y como no tienen ¿cómo se llama? El motivo de agarrar camino, bus, carro o algo para llegar al trabajo y salir en algún momento, no terminamos de trabajar a las 4 de la tarde, sino que seguimos de corrido. O a veces vienen los jefes y nos mandan: bueno, usted tiene que hacer esto, y no tenemos los medios. Entonces, sí va a tener que ser trabajar programas. Yo les hablo desde el punto de vista psicológico. Nos escriben al colegio de psicólogos: miren cómo manejar métodos de ciberpsicología. No hay, porque nos agarraron desprevenidos. Hay muchas estructuras de teletrabajo. Conocí una empresa hace años, la gasolinera ESO. Fue la primera empresa que trabajó home office, que le llaman. Y ese home office que trabajaron, como no les funcionó, la gente no estaba preparado para eso, fue uno de los grandes motivos por los cuales las personas tuvieron problemas y tuvieron que despedir a la gente. Y hoy por hoy, pues eso ya no está en Guatemala. Entonces sí hay que generar programas. No existen guías metodológicas, no hay leyes, no hay nada al respecto.
Gracias, maestro. Ahora, ¿considera que la contratación a tiempo parcial tendrá un auge en los tiempos venideros? Yo creo que sí va a tener que, sí van a tener que empezar, porque las empresas no van a poder contar con todo su personal. Entonces, van a contratar. Lo único es que mientras no haya una legislación laboral, van a tener que contratar por facturación, que es como lo hacen las empresas. Pero cuando se contrata por facturación, no se hace un contrato individual de trabajo, sino que se hace un contrato mercantil. Las personas no van a tener tal vez acceso a planillas, sino que pueden trabajar por horas. Pero yo sí creo que sí va a ser un auge. De hecho, el gobierno antepasado, el gobierno de Pérez Molina, estuvo trabajando mucho ese programa de jornadas medias de trabajo, y también habían hablado hasta sueldos mínimos diferenciados. En algunas comunidades no pagar el salario mínimo, eran como 3 o 4 comunidades que iban a pagar menos del salario mínimo. ¿Cuál fue el problema ahí? Que muchas empresas maquiladoras iban a cerrar, digamos, aquí en Guatemala, para ir a poner las maquilas en esos lugares donde se podía pagar menos. Ese pues es un problema, porque recuerden de que echa la ley, echa la trampa también. Gracias. ¿Considera usted que los programas de ayuda respecto a la pandemia del COVID-19 al final podría decirse que inutilizaron a las personas en relación de innovarse por la propia No te doy lo último. Innovarse por la propia. necesidad? Sí, es que a todos nos provocaron una necesidad. La pandemia, pues bueno, es una enfermedad. Al principio lo han tomado así como que es una simple gripe, o una simple gripe, pero una gripe muy fuerte. Creo que los medios de comunicación se han encargado de meter mucha morbosidad en el tema. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas arriba de 60 años, la sacaron ya del ring. Ayer el presidente en su discurso, personas mayores de 60 años, no salgan, no trabajen. Entonces, casi que ahorita vinieron, pero aquí aparece un vacío legal. El IX toma a las personas ya para suspenderlas por el programa de IBS a partir de los 65 años. ¿Qué va a pasar con esos 5 años? Ese es un problema que van a tener que analizar. Eh, Creo que sí, en algún momento la pandemia lo que vino fue a demostrarnos que la tecnología que se ha trabajado ha sido una tecnología en función de algunos espacios de la empresa, pero se les olvidó el espacio más importante, que son las personas. Exactamente, gracias. Se habla de adecuación de las jornadas de trabajo en el sector privado. Sin embargo, ¿esto significa que los sueldos pueden ser modificados también? Hoy por hoy no se podría, porque en el Código de Trabajo habla de un salario mínimo, y hay empresas que si contratan a personas por menos tiempo le tienen que pagar el salario mínimo, hoy por hoy. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Trabajo. Estuve como director de recursos humanos y después estuve como coordinador de la Inspección General de Trabajo. Y nos tocó ver, por ejemplo, personas que llegaban a presentar denuncias contra los empleadores porque les estaban pagando menos tiempo. Y entonces ahí venía una sentencia contra la empresa que tenía que pagar el salario mínimo. Ahora, si se hace contrataciones por facturación, eso, ahí se puede pagar menos, porque ahí se negocia por horas. Pero el gran problema es que muchas veces se contrata por facturación, pero utilizando un contrato de trabajo. Y entonces este contrato mercantil se convierte en un contrato de trabajo. Un ejemplo así, tal vez risorio. Te voy a vender un carro que tiene jardín, baño, cocina, sala. Lo que estoy haciendo es una sustitución, porque lo que realmente te estoy vendiendo es una casa. El contrato puede decir contrato de venta de un vehículo, pero lo que te estoy vendiendo es una casa. Entonces, si yo vengo y al hacerte un contrato mercantil te pongo jornada de trabajo, te pongo que vas a ganar por salario tal, esas dos palabritas te están convirtiendo el contrato mercantil en un contrato de trabajo. Y ahí nos vamos a la legislación laboral. Gracias, maestro. Eh,
¿Será legal hacer cambios bruscos en los distintos contratos que ya están establecidos? Si es para beneficio de los empleados, sí es legal. Si es beneficio para va en contra de los empleados, no es legal. Recuérdense que la legislación laboral es tutelar para los empleados. Entonces yo solo puedo hacer, sin preguntarle a los empleados, yo puedo hacer cualquier cambio en beneficio para ellos. Pero si es en contra de ellos, ya un empleado puede presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo, entrar a situaciones, puede provocar, digamos, conformación de un sindicato y cosas por el estilo. Gracias. ¿Considera que las disposiciones que se han tomado ante la pandemia han sido las pertinentes para las empresas y la sociedad? Esa es una muy buena pregunta porque lo que se está haciendo ahorita creo que lo vamos a poder observar hasta en un año, 2 años, porque lo que ha funcionado en unos países no ha funcionado en otros. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que los países España, El Salvador, cuando empezaron los primeros casos, tuvieron todavía abierta su economía. Guatemala, cuando empezaron los primeros casos, cerraron el país. Y los países como España, como El Salvador, que fue el ejemplo, abrieron el país cuando empezó a descender la curva de la enfermedad. Y en cambio aquí, en Guatemala, se abre el país cuando estamos en el pico. Entonces, esa situación va a ser algo interesante. Yo no quiero ser negativo ni quiero fomentarles el negativismo a ustedes, pero estos 15 días van a ser muy duros. Ojalá que no vayan a subir mucho los casos, porque si suben los casos, van a tener que cerrar el país otra vez. Y eso va a ser mucho más fuerte. Ahora bien, eh, yo tengo que actuar conforme a mis valores, no conforme a lo que me diga el presidente, porque ayer abrieron el país y hoy la gente andaba desbocada, el tráfico hoy era insoportable, era insufrible. Es cierto que la misma necesidad de la conducta humana de estar encerrado y que le abran la puerta, perdón por el ejemplo, es como al perrito que no tiene cadena, pero le abren la puerta y sale corriendo y lo primero que hace es, y ni quiere regresar a la casa. Algo así estamos manejando, como muy impulsivo. Y todas las leyes, todo lo que se está haciendo, no hay ningún libro donde diga, en caso de pandemia usted haga tal cosa, sino que cada quien está como que inventando y creando lo que mejor le convenga. Pero hay que pensar en todos los actores, la empresa, los clientes, los colaboradores, etcétera. Gracias. ¿Cuál es su opinión respecto al salario de los profesionales que no devengan el sueldo mínimo? ¿Estarán contratando bajo un menor salario? Bueno, ahí habría que revisar las escalas salariales. Hoy por hoy se trabaja más con rangos salariales que con salarios. Ahora, muchas empresas, también por las situaciones, han bajado salarios. A nivel de profesionales, eh, a veces contratan en planilla por salario mínimo y pagos adicionales lo hacen a través de facturación. Eso sí es una situación bastante, bastante delicada. Te voy a hablar en el caso de los psicólogos. En el Colegio de Psicólogos tuvimos que crear una comisión que se llama dignificación del gremio, porque al psicólogo lo ven como un profesional de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Eh, ¿Cómo es posible de que haya gente, comunicadores sociales que vendan pruebas psicométricas cuando es un trabajo del psicólogo? Entonces tenemos que dignificar y entonces el salario del psicólogo hoy por hoy está mal pagado en comparación de salarios de otras profesiones. Pero sobre eso hay mucho, mucho que trabajar. Sí sé de empresas que pagan muy bien, pero también lo que se ganaba en el año 2000 es diferente a lo que se gana ahora, a consecuencia de la gran crisis económica mundial que se desarrolló en el 2008, donde eso provocó disminuciones de salarios a nivel profesional. Gracias. Como última pregunta, debido al tiempo, queremos preguntarle, ¿considera que las nuevas formas de comunicación tecnológica
afectarán las relaciones de interacción social. Bueno, va a depender mucho de las personas, porque hoy por hoy, por ejemplo, hablemos de los famosos millennials. Que los millennials son felices estando enfrente de con una computadora. Y se nos ha pegado a los que ya no somos millennials, que andamos pegados por ejemplo, con el celular. Y a veces estamos en una reunión y en esa reunión todo el mundo está usando el celular. Pasa que vas en el carro, van 3 personas en el carro y los tres, y hasta el que va manejando a veces, van viendo su teléfono celular en lugar de ir platicando. Y eso no era pandemia. Hoy, que estamos viviendo en una situación que nos obliga a eso, definitivamente la solidaridad, el acompañamiento, el ponerme a pensar en otras personas, como que es un poquito difícil. Hoy estamos pensando en el dolor de otras personas, porque hay muchos muertos. Y ahí como que sí estamos revalorizando y replanteando nuestro sentido de vida, que diría Víctor Frank. Pero definitivamente en un mundo tan tecnológico sí puede provocar vacío. El país con mayor alto índice de suicidios en el mundo es el país más tecnológico que existe, que es Japón. Entonces, sí, por eso es la importancia no solamente de enseñar a usar la computadora, sino enseñar adecuadamente a usar la tecnología. El que tengamos descansos, yo los invito que cuando estén en la computadora cada 45 minutos o cada hora, levántense, den una vuelta alrededor, aunque sea de la mesa donde están, respiren, tomen un poco de agua, cierren los ojos, apaguen la luz, hagan ejercicios, porque si estoy solo metido en la computadora, se me va a olvidar todo mi entorno. Y entonces, sí hay muchas posibilidades que la ciberpsicología, perdón, que las cibertendencias vengan a perder o a minimizar las relaciones interpersonales, como también a perder el lenguaje. Y recuerden que el lenguaje es la real humanización del ser humano. El hombre se convirtió en humano cuando aprendió a hablar. Aquellos animales aquellos hombres que nos enseñaron como el de Neandertal, de Java y todos esos eran hombres, pero no hablaban, entonces no eran tan humanos. Eran hombres, pero no eran humanos. Entonces, muchas de las tendencias iban a llevarnos a situaciones deshumanizantes. Espero que me equivoque. Queremos hacerle una última pregunta. ¿Cómo considera que el Departamento de Recursos Humanos influye en el teletrabajo y su disponibilidad social? Hoy por hoy influye poco. Y por eso les decía a lo largo de la plática que esta va a ser la oportunidad de recursos humanos para hacerse grande. Va a tener que generar programas, estas guías metodológicas, enseñar a la gente, parte de la inducción va a ser inducción en tecnologías. Creo que el papel de recursos humanos va a cambiar mucho. El rol de recursos humanos, las empresas van a tener que entender de la importancia del comportamiento humano en la organización. Ese comportamiento organizacional que tiene que ser eminentemente positivo y con una buena salud mental, porque si tenemos personas sin salud mental o con malestar emocional, nos va a generar problemas. Entonces vamos a necesitar formar los programas de capacitación, sobre todo en valores, en creencias, el coaching organizacional, creo que va a ser el mentoring, las consultorías van a crecer y van a tener un papel muy preponderante dentro de las organizaciones. Ha llegado el momento de culminar esta actividad, para lo cual queremos agradecer nuevamente a nuestro expositor, Máster Estuardo Valdés, por tan valiosa participación y apoyo brindado para la realización de este congreso. Y queremos darle lectura al diploma que se le hará llegar por vía virtual. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas, y el Consejo Directivo otorga el presente diploma a Máster Estuardo Vladimir Valdés Bonilla por su participación en la disertación en el Congreso de Psicología Industrial con el tema Entorno Económico
y ámbito legal de las empresas y su empleabilidad. Y enseñado. Guatemala, 27 de julio del 2020. Pues les Al igual, agradezco. muchas gracias. Al Les, igual agradecemos a todos la asistencia y su atención y participación activa el día de hoy. Recordamos a las personas interesadas en recibir el certificado de la conferencia que lo pueden descargar con el código 2589. Repito, 2589 en el aula virtual de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Su opinión es muy importante para nosotros, por lo cual les solicitamos que puedan evaluar esta conferencia en el link que se encuentra ubicado en el área del chat. Esperamos que esta actividad haya sido una experiencia enriquecedora para toda su vida profesional y personal. Les invitamos a continuar asistiendo a las demás conferencias que hemos preparado para ustedes a lo largo de la semana. Les deseamos una feliz noche y gracias.